congresional en las elecciones. Este es el siglo XXI. Nos encontramos en las vistas públicas que realiza el Pleno de la Junta Central Electoral con los partidos políticos. Además de esa autoridad, De inmediato damos seguimiento a esta actividad. La particularidad de que respeta el grado de representatividad de cada uno de los partidos. Criterio que acompaña, fortalece y robustece a ese sometido en la propuesta número 2, por cuanto el partido que ha obtenido en las elecciones pasadas, que además valida el resultado de las elecciones que se dieron en el año 2008 a nivel presidencial, en todos los niveles de autoridades electivas, es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿De qué manera podríamos explicarnos o explicarles a la sociedad dominicana y fundamentalmente al electorado dominicano que el partido que alcanzó el mayor número de senadores en las elecciones pasadas, 31 de 32, 98 diputados al Congreso Nacional y 77 alcaldes y alcaldesas, que además es el partido que postuló al presidente y vicepresidente de la República, no resulta ser la primera fuerza política nacional. Repito, y en este caso, este criterio, por lo mismo de la representatividad, es también un criterio con un linaje democrático. De alguna manera, procesos electorales incuestionados e incuestionables administrados por esta Junta Central Electoral produjeron esos resultados que fueron certificados, validados por la misma Junta Central Electoral. De suerte que, además del hecho de adoptar esta fórmula, que repito, ha sido una de las propuestas por la Junta Central Electoral, se completa con el criterio de la representatividad que resulta del número de votos y del número de posiciones electivas que han sido asignadas en el último proceso electoral de la Junta Central Electoral. En consecuencia, nosotros recomendamos a la Junta Central Electoral adoptar su propuesta número 2 sobre este tema. Partido Revolucionario Dominicano. Muy buenos días, honorables magistrados, presidentes y demás integrantes de la Junta Central Electoral. En nuestra calidad de secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, estoy en compañía de nuestro delegado ante la Junta Central Electoral, doctor Salvador Ramos, y del licenciado Eduardo Jorge Prats. Tenemos a bien, honorable magistrado, proceder a dar lectura de la instancia que fue remitida el día 18 de enero del presente año y que fue suscrita por el presidente del partido, Miguel Vargas, y que paso a dar lectura. Conforme el artículo 97 de la vigente ley electoral, al referirse a la forma de la boleta electoral, entre otras cosas, comillas, habrá un recuadro para cada partido en la boleta, sin que dicho texto legal establezca el orden en que deben ser colocados los partidos
que se le acepten candidaturas para participar en elecciones de cargos de representación popular. Desde la adopción en nuestro ordenamiento electoral del sistema de boleta única, el número de orden de los partidos en dicha boleta se ha basado en dos criterios, a saber, la cantidad de votos obtenidos por cada partido de manera individual y la fecha de su reconocimiento por esa Junta Central Electoral. Así lo dispuso ese organismo en su resolución número 5/1985, boleta única, de fecha 28 de junio de 1985, cuando en su tercer dispositivo establece que, comillas, los cuadros serán colocados de izquierda a derecha y llevarán además un número comenzando con el número 1, también de izquierda a derecha, en el orden de la mayor votación obtenida por los partidos en las elecciones generales celebradas el 16 de mayo de 1982, cierre comillas. Es decir, que al cambiarse el sistema de boletas múltiples, donde cada partido tenía una boleta, se hizo menester darle un orden a los partidos y agrupaciones políticas, de donde la razonabilidad manda que dicho orden tiene que determinarlo la cantidad de votos válidos emitidos a favor de dichos partidos. Esto es coherente con el sistema electoral mayoritario que rige entre nosotros. En efecto, desde las elecciones generales subsiguientes al año 1986, la Junta Central Electoral, haciendo jurisprudencia firme y constante, ha colocado los partidos en las boletas atendiendo a la cantidad de votos obtenidos. Es preciso subrayar, como veremos más adelante, que dicho orden ha sido aplicado sin importar el nivel de elección de que se haya tratado. Como ejemplo de lo anteriormente afirmado, hacemos referencia a la resolución número 2593 sobre boletos electorales y procedimientos de votación dictada por la Honorable Junta Central Electoral del 17 de diciembre del año 1993, en cuyo dispositivo noveno sobre el orden de colocación de los recuadros, entre otras cosas, dispuso que el orden de numeración de los recuadros estará determinado por la cantidad de votos obtenidos por cada partido político, considerando de manera individual en las últimas elecciones generales ordinarias del 16 de mayo de 1990. Dicha resolución sería, como en efecto ocurrió, la que normó esta materia en las elecciones generales ordinarias del 16 de mayo de 1994. Cabe enfatizar que las elecciones ordinarias inmediatas a las del 1994 fueron solo en el nivel presidencial en el año 1996, en atención a la reforma constitucional que en 2 años separó este nivel de elección del congresual y del municipal. Para tal certamen comicial, el Pleno de entonces aprobó la resolución número 18-96 de fecha 2 de abril de 1996, que en su noveno dispositivo establece, entre otros asuntos, que el orden de numeración de los recuadros estará determinado por la cantidad de votos obtenidos por cada partido político, considerado de manera individual en las últimas elecciones generales ordinarias, o sea, las anteriores, que fueron las celebradas en el año 1994. En las posteriores elecciones generales ordinarias, que fueron las congresuales y municipales del año 1998, la Junta Central Electoral dictó la resolución 2097 de fecha 31 de diciembre de 1997, cuya segunda parte dispositiva en su primer párrafo estableció que el orden de numeración de los recuadros estará determinado por la cantidad de votos obtenidos por cada partido, considerado de manera individual en las elecciones generales ordinarias del 16 de mayo de 1996. Una nota interesante es que, a pesar de haber sido el Partido de la Liberación Dominicana el triunfador en la segunda vuelta electoral en las elecciones de 1996, para las elecciones de 1998 le correspondió al Partido Revolucionario Dominicano la casilla número 1 por haber sido este el partido más votado en la primera vuelta de las elecciones indicadas, lo que evidencia la coherencia de la Junta Central Electoral en ordenar los partidos políticos en la boleta electoral dependiendo del favor otorgado por electores dominicanos. En las elecciones inmediatamente después de las anteriores, que fueron las presidenciales del año 2000, se siguió aplicando el criterio constante que ha primado en el ordenamiento electoral. Así, en la resolución número 8/2000 del 29 de febrero del 2000, la Junta Central Electoral
en el primer resuelve, respecto al orden en que deberán aparecer los recuadros de los partidos políticos, dispuso, entre otras cosas, establecer, como al efecto establece, que el orden numérico en que deberán aparecer los recuadros en la boleta electoral de los partidos o agrupaciones políticas con derecho a participar en las elecciones presidenciales a celebrarse el día 16 de mayo del año 2000, será determinado tomando en cuenta los siguientes factores. Primero, la cantidad de votos obtenidos por cada partido político de manera individual en las elecciones generales ordinarias de los niveles congresional y municipal celebradas el 16 de mayo del año 1998. Como conoce esta honorable Junta, en las elecciones congresuales y municipales del 2002, la Junta Central Electoral hubo de reiterar su mismo criterio respecto al orden de los partidos en la boleta. En ese sentido, ese organismo dispuso, cito, el orden numérico en que deberán figurar en los documentos oficiales electorales y en los recuadros de las boletas electorales los partidos o agrupaciones políticas con derecho a participar en las elecciones ordinarias generales, congresionales y municipales a celebrarse el 16 de mayo del año 2002, y que este orden será determinado tomando en cuenta los siguientes factores. Primero, la cantidad de votos por cada partido político de manera individual en las elecciones ordinarias generales del nivel presidencial celebrada el 16 de mayo del año 2000. Las subsiguientes elecciones, tanto presidenciales como congresuales y municipales, fueron administradas desde el punto de vista de las boletas electorales y los documentos oficiales que con motivo de dichas elecciones se generan al interno de este organismo, sobre la base del criterio que de forma invariable ha mantenido la Junta Central Electoral, adquiriendo la categoría de norma vinculante y obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico electoral. Así lo reafirman las resoluciones adoptadas por las subsiguientes elecciones generales ordinarias celebradas en los años 2004, 2006 y 2008, la primera y la tercera del nivel presidencial y la segunda de los niveles congresional y municipal. Y en estas, sin excepción, se establecieron los números de los recuadros de los partidos y agrupaciones políticas, tomando en cuenta, en primer lugar, la cantidad de votos válidos emitidos a favor de cada uno de estos, y en segundo término, la fecha de reconocimiento de aquellas organizaciones que por una razón u otra no pudieron participar en el certamen electoral inmediatamente anterior. Finalmente, nos referimos a la resolución número 5/2010 del mes de enero del año 2010, en la cual la Junta Central Electoral resolvió lo siguiente: disponer que el orden numérico en que deberán figurar en los documentos oficiales y electorales y en los recuadros de la boleta electoral de los partidos o agrupaciones políticas con derecho a participar en las elecciones ordinarias, generales, congresuales y municipales a celebrarse el 16 de mayo del 2010 será determinado tomando en cuenta los siguientes criterios. Primero, la cantidad de votos obtenidos por cada partido político de manera individual en las elecciones ordinarias generales del nivel presidencial celebradas el 16 de mayo del año 2008. En ese sentido, de conformidad con los resultados finales de las elecciones generales ordinarias celebradas el 16 de mayo del año 2010, el Partido Revolucionario Dominicano obtuvo la cantidad de 2.725.876 votos emitidos en los niveles congresuales y municipales, resultando ser el partido más votado frente al Partido de la Liberación Dominicana, que obtuvo 2.685.626, por lo que nos corresponde, sin ninguna discusión o regateo, la posición número 1 en la boleta electoral a ser usada en las elecciones generales ordinarias del 20 de mayo del año en curso, derecho este que se extiende a todos los documentos oficiales que con motivo de dicho certamen electoral produzca este organismo, vale decir instructivo, actas, boletas, educativas y otros. Así las cosas, no es ocioso recordar que sería una manifiesta ilegalidad y arbitrariedad de parte de la Junta Central Electoral violar estos precedentes jurídicamente vinculantes y obligatorios, vulnerando groseramente el sistema de mayoría que gobierna nuestro ordenamiento jurídico electoral. Por lo anterior, es más claro que nuestro partido no aceptaría bajo ningún concepto, excusa o justificación que se violen estas reglas de juego en perjuicio de su derecho adquirido a figurar en las elecciones del próximo 20 de mayo en el recuadro número 1 de la boleta electoral,
derecho que es bueno recordar fue ganado voto a voto en las elecciones del 2010 y defenderemos, si fuera necesario, en cualquier instancia administrativa o jurisdiccional. Por lo tanto, honorables magistrados, el Partido Revolucionario Dominicano apoya la resolución, el proyecto de resolución contenido en la propuesta número 1 de esta Junta Central Electoral. Gracias. Partido Reformista Social Cristiano. Buenos días, señor presidente de esta Junta Central Electoral. Buenos días a los demás magistrados, miembros de la misma. Buenos días a los señores delegados, a la prensa y personas en general que están en esta sala. El Partido Reformista hizo un documento donde recoge los dos aspectos que se van a tratar en esta mañana. Me gustaría, de ser posible, con la venia del señor presidente, leerlo completo, pero también podemos circunscribirlo a leer la parte relativa a lo que se trata en el momento. Usted me dice, señor magistrado, ¿lo leo completo o me someto a...? Como usted se sienta cómodo, siempre pensando en nosotros. Me venció esta correspondencia dirigida al doctor Roberto Rosario Márquez, presidente, y a los miembros y miembros de la Junta Central Electoral. Dice así: asunto: posición del Partido Reformista sobre el orden de los partidos políticos y sobre el formato y confección de la boleta electoral. Honorables señores magistrados y magistradas, por instrucciones expresas del ingeniero Carlos Morales Troncoso, presidente del Partido Reformista, tenemos a bien presentar la posición de nuestro partido sobre el orden de los partidos políticos y sobre el formato y confección de la boleta electoral. Entonces, lo relativo al orden de los partidos, que es muy pequeño y está al final, es el siguiente. Pero antes quiero plantear de dónde por qué se inclinó el Partido Reformista a reconocer lo que va a señalar. El Partido Reformista entendió que debe primar lo de los poderes del Estado, y que el Congreso es un poder del Estado, no así el nivel municipal. Entonces dice así: orden numérico de los partidos políticos. En lo referente al orden de los partidos políticos, es decir, la numeración que recibirían en la boleta electoral, consideramos que el método a aplicar debe ser el que aparece en la propuesta número 2, en el primer artículo, numeral 1, que señala: el número de votos válidos obtenidos por cada partido de manera individual es el nivel de elección congresional en las elecciones ordinarias, generales, congresionales y municipales celebradas el 16 de diciembre del año 2010. Es decir, el Partido Reformista entiende que debe ser sobre la base de la organización que recibió más votos a nivel congresional. Concluyo. La Alianza por la Democracia. Muy buenos días a los honorables magistrados que presiden esta reunión y a los delegados políticos y secretarios generales de políticos que participan en la misma. La posición de la Alianza por la Democracia con respecto al primer punto de agenda, punto donde se discute el orden de
esencia de cómo aparecen los partidos políticos en la boleta, es inclinarse por la propuesta número 2 para que el orden se establezca a partir de la votación obtenida en las elecciones presidenciales, tratándose en este caso de elecciones presidenciales. Muchas gracias. Bloque Institucional Socialdemócrata. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días a los colegas delegados, representantes de los partidos políticos, miembros honorables de la prensa, todos los presentes. Muy buenos días. En las sesiones precedentes, nosotros, en representación del bloque institucional socialdemócrata, nuestra condición de delegado político, habíamos presentado conclusiones en diferentes temas discutidos en este plenario, adhiriéndonos a las conclusiones presentadas por los colegas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Ocurre que en los aspectos de alianza, lo ideal fuera que los intereses siempre se complementaran, pero desafortunadamente a veces ocurre que los intereses se excluyen. Fuera mezquino si nos limitáramos aquí a hablar simplemente de intereses, porque la política tiene que, dentro del contexto de la preservación de los intereses, dejar espacio también a los principios, a la ética, al buen juicio, a la razón y a criterios bien sustentados de sentido común. Por eso, en esta ocasión nosotros lamentablemente no coincidimos con la posición de los colegas del Partido de la Liberación Dominicana. Entendemos, a diferencia de lo planteado por el colega César Pina Toribio, que la Junta Central Electoral ha venido sentando de manera constante un precedente que se ha convertido a través del tiempo, elecciones tras elecciones, en la regla del juego con la que participamos todos en los procesos electorales. Y que si se cambia la regla de juego ahora, eso es como que te muevan la base después que tú bateas, y eso es muy oportunista, eso es grosero. Eso tiende entonces a privilegiar a uno y a perjudicar groseramente a otros. En el caso concreto del bloque institucional, que voto a voto conquistó un espacio en la boleta electoral que es el número 4, vendría cayendo en el número 7, cosa inexplicable porque no tiene sentido que tú vayas a un proceso electoral y siendo el cuarto partido más votado en ese proceso te manden para el número 7, aplicando criterios que favorecen a uno pero que no son conformes a criterios de justicia y de equidad. Nosotros creemos, estamos convencidos de que hay un problema en el que nosotros tenemos que poner atención. El comportamiento de los actores en el quehacer político en la República Dominicana tiene necesariamente que propender a un comportamiento que genere seguridad jurídica. Para que haya seguridad jurídica tiene que haber reglas claras de participación y esas reglas deben ser respetadas por los actores de los procesos. Si no es así, entonces no vamos a tener ese Estado de Derecho que genere esa seguridad jurídica que es indispensable. Lo que se juega aquí no son los particulares, mezquinos o parafernales intereses de un partido o de nadie en particular. Aquí se está jugando la vida democrática de la República Dominicana, la vida institucional del país. Esa es nuestra responsabilidad frente a la sociedad dominicana y no son asuntos para manejarlo conforme a inmediatismo y criterios de coyunturales intereses. Por eso nosotros creemos que más allá de lo que son los intereses transitorios de uno u otro partido político, tenemos que comenzar a hacer política con apego a criterios éticos. O sea, los intereses a lo interno de los partidos tienen que dejarle espacio a los principios. De no ser así, vamos a
comenzar a sentar precedentes que hoy pudieran favorecer a uno, pero que mañana pudieran ser de nefasto a eso mismo y a la nación dominicana, a la democracia en la República Dominicana. Ya nosotros hemos, producto de la forma de tomar decisiones coyunturales y en función de particulares intereses, sufrido la consecuencia de ese tipo de actitudes. Ya nosotros, pese a los esfuerzos, recuerden lo que ocurrió, por ejemplo, con el diputado nacional. El PRD y el PLD de brazo se pegaron en un rincón en el tribunal contencioso, ahí estaban abrazados, defendiendo el diputado nacional, que se lo arrebataron a los partidos minoritarios, a contrapelo de derecho, de sentido común, nada más sirvieron para aumentar la matrícula de los legisladores en el Congreso. Ya en otra ocasión se había manipulado una resolución, o se había votado una resolución que, si bien era legal, no era legítima, en lo que concernía a repartir los fondos de la Junta. Debimos ir a los tribunales a discutir eso, un asunto que se hizo de manera oportunista para favorecer a uno, desconociendo derechos adquiridos de los partidos políticos. A veces nosotros llegamos al convencimiento de que en este escenario electoral, entre los partidos políticos hay partidos de patricios y de plebeyos. A todos no se nos mira con los mismos ojos y se nos mide con la misma vara. Nosotros creemos que ya debemos comenzar a cambiar esa situación. Decir que se va a establecer el orden de los partidos tomando en cuenta nada más el voto congresional es de conocer un principio universal electoral que consagra que a cada ciudadano le corresponde un voto. En las elecciones congresuales y municipales, por el ordenamiento electoral dominicano, los electores sufragan divididos, echan medio voto en el nivel congresual y medio voto en el nivel municipal. Por eso se suma y se divide entre dos para sacar la media. Plantear que se va a utilizar el nivel congresual o el municipal para establecer el nivel es reconocerle apenas medio voto al elector. Es reconocer, reitero entonces, el principio que consagra a cada ciudadano un voto. Se va a hacer entonces en función de medio voto, o sea, a los electores dominicanos nada más se le va a tomar en cuenta medio voto para tomar ese tipo de decisión. Nosotros creemos que es una propuesta que no debe tener asidero, que no debe ser tomada en cuenta, porque nos vamos a encontrar que en otro escenario el voto que se va a tomar en cuenta es el municipal, porque conviene también a determinados sectores. Y yo creo que debemos de asumir posturas y comportamientos que pongan de manifiesto que tenemos árbitros garantistas e imparciales del proceso electoral. Eso nos va a dar seguridad, tranquilidad, y va a revestir de transparencia y diafanidad el proceso electoral que le corresponde administrar a esta honorable Junta Central Electoral. El bloque institucional socialdemócrata no se inscribe en la propuesta que le reconoce apenas medio voto a cada elector. Creemos que hay que seguir la constante de que sea la media entre la congresual y la municipal, es decir, la propuesta número 1 que ha presentado la Junta Central Electoral. En el caso de que, por cualquier razón que no se justifique ni en derecho, ni en sentido común, ni en razonamientos con alcance universal, no razonamientos íntimos y personalísimos, nosotros haremos uso entonces de todas las vías de derecho para combatir la decisión que intervenga, que no se apegue a ese tipo de criterio, y vamos a perseguir a los responsables hasta en el infierno mismo, porque nosotros los derechos que hemos ganado en unas elecciones no nos los vamos a dejar conculcar por nadie. Por lo que queda claro que nosotros estamos dando la voz de alerta. No queremos que luego se diga que no es prudente, que no conviene, que el interés principal, no, lo estamos advirtiendo. El bloque institucional socialdemócrata defenderá en todos los escenarios legales y en lo que fuese necesario
el recuadro número 4 de la boleta electoral, que le corresponde y en el que ya ha hecho una gran inversión en el aspecto electoral. Y no solamente lo defendemos por la mezquindad del recuadro, es que tenemos que sentar precedente de que hay que respetar las reglas del juego, de que tenemos que generar garantía, seguridad jurídica, Estado de Derecho electoral en la República Dominicana. No podemos estar como una hamaca yendo y viniendo según soplen las brisas o convengan a determinados sectores. Eso ya en la época contemporánea desdice mucho de la madurez, de la democracia y de los actores del sistema en la República Dominicana. Doctor. Así es que esa es nuestra conclusión. Ahí yo concluyo, doctor. Yo lamento que haya tenido que ser tan duro, pero lo que quiero es poner las cosas claras ahora, porque esa es la posición de nosotros y la vamos a defender. Muchas gracias. Perdón, secretario. A los partidos Víctor. que ejerzan su derecho planteando su punto de vista. Víctor. Pero quiero informarle también que los miembros del Pleno de la Junta están dispuestos a ir al cielo y al infierno si fuera necesario. Y que no estamos en disposición de aceptar que defendiendo un punto de vista sobre un hecho que no se ha producido, se amenace al Pleno de la Junta Central Electoral. Yo quiero que eso quede suficientemente claro. La decisión que nosotros vamos a tomar no tiene absolutamente nada que ver con las amenazas que sean proferidas por nadie. Continuemos. Fuerza Nacional Progresista. Muy buenos días, Fabio Caminero de la Fuerza Nacional Progresista. Indudablemente, estos debates, a nuestro entender, se producen porque la ley tiene un vacío. Si la legislación que se nos impone a todos nosotros, los partidos políticos, hubiese previsto esto, no estuviésemos discutiendo y el Pleno de la Junta Central simplemente tendría que limitarse a aplicar la ley que se le impondría a esa Junta Central Electoral, que es la institución que tenemos que respetar nosotros los dominicanos, respetar sus decisiones y recurrirlas conforme dispone la ley. Ahora bien, uno de los aspectos que va a tener que tomar en cuenta la Junta Central Electoral es la voluntad popular que se tradujo en votos y tuvo efectos en las elecciones, que fue que uno de los partidos políticos tiene hoy en día la representación casi absoluta del Congreso. Y si vemos el mapa de aquellas elecciones, es así. Nadie puede soslayar ese acontecimiento porque lo palpamos, está ahí. La FNP quiere pedir a la Junta Central Electoral que en ejercicio de esa vocación legislativa que le da la Constitución, asuma esa responsabilidad y se dirija al Congreso para que subsane esto y nosotros no tengamos que venir aquí a debatir algo que la ley tiene que prever y que pondría en una comodidad a la Junta Central Electoral. No tendríamos ya que venir aquí a discutir, porque estamos discutiendo esto y como lo discutimos, esta honorable Junta tiene que fallarlo conforme su convicción y la FNP la va a respetar. El panorama jurídico electoral varió del 92 al 2011, la ley varió. El esquema jurídico legal es distinto y va a seguir variando. Nosotros nos adherimos al planteamiento del PLD, pero queremos traer un punto que la Junta Central Electoral, porque yo quiero decirle a mi amigo del BIS, que lo que nos da seguridad jurídica es la ley. Y si esto no está en la ley, quien nos va a dar la seguridad jurídica es la Junta Central, con un fallo justo.
que responda a los intereses de la colectividad, porque no está en la ley. Justo, porque no está en la ley. Ahora bien, la misma Junta Central Electoral, y voy a traer un ingrediente que puede arrojar luz para hacer justicia, porque como la ley no lo prevé, es esta Junta la que va a hacer justicia sobre el tema. Y gústele o no le guste a los partidos políticos, si es verdad que respetan las instituciones de este país, tienen que acatarla o recurrirla por las vías legales. Esta misma Junta, en su considerando número 2, hace referencia al artículo 209 de la Constitución. La Constitución, y dice, en una de sus líneas, hablando de las elecciones presidenciales y congresuales, estas elecciones serán de modo separado e independiente. Crea un principio. Una cosa son las elecciones congresuales y otro es lo presidencial. El que va a una elección congresual o municipal no va a elegir un presidente, va a elegir, y más en aquellas elecciones donde era el voto preferencial, líderes comunitarios que se lanzaban con su propio esquema y su propia campaña a la contienda electoral partidaria. A raíz de esta nueva constitución, y así lo dice aquí, elecciones serán celebradas de modo separado e independiente. Ese es otro tema. ¿Qué pasó en el 2008? ¿Qué ocurrió ahí? Ganó el PLD con mayoría absoluta. No hubo doble vuelta. No ocurrió eso. Formalmente pedimos a la Junta esto, que resuelva el problema, que apodere al Congreso para resolver esto. Nos adherimos al planteamiento de que se acoja la propuesta número 2. Ratificamos estos alegatos para que se tomen en cuenta y que el secretario distinguido tome nota. Muchas gracias. Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Partido Unión Demócrata Cristiana. Buenos días a los partidos políticos debaten el esquema de escoger por la Junta Central Electoral para elegir cómo los partidos escogerán la casilla, cómo la Junta escogerá quién ocupará la casilla número 1. Hasta el momento hay dos propuestas, la del PLD y la del PRD. El PRD quiere que se elija mediante el voto, mediante el total de los votos, mientras que el PLD plantea que sea por la representatividad del poder legislativo. Para el siglo XXI, José Torres.